Hola Juliana, hola a todos. Buenas tardes, doctor. Hola Carlos. Bueno, entonces mi nombre es Juliana Erazo Flores, yo soy residente de segundo año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y el día de hoy vamos a hablar sobre algunas bases del campo visual. Entonces, para comenzar con la definición, esta es una herramienta de diagnóstico que es ampliamente utilizada. Nos ayuda a evaluar diferentes patologías, entre ellas glaucoma, neuropatías ópticas, trastornos del segmento posterior y afecciones que afectan la vía visual. También nos ayuda a controlar la progresión de las enfermedades y guiar su tratamiento. Para hablar acerca de algo de historia. Esta se remonta más o menos hace 2000 años, cuando Hipócrates informó por primera vez un caso de una hemianopsia. Seguidamente, Ulmus fue el primero en publicar la primera ilustración de los campos visuales. Luego, Albrecht von Graefe fue el primero en publicar los defectos del campo visual, característicos del glaucoma, tal como se conoce hoy. Sin embargo, él atribuyó esos defectos del campo que observaba a la ambliopía por desconocimiento de glaucoma. Landsberg fue el primero en describir el defecto arqueado del glaucoma, que corresponde a la disposición arqueada de los defectos de los axones que emergen del disco óptico. Luego, Yannick Brehun utilizó una pantalla para mapear los detalles del diámetro central de 30 grados del campo visual. Seguidamente, Hans Goldmann desarrolló un perímetro que proporcionaba una iluminación de fondo uniforme y un sistema de proyección óptica en movimiento que podía superponer estímulos brillantes al fondo. Y finalmente, Franz Frankhauser y los doctores John Lynn y George Tate fueron los primeros en automatizar el proceso de perimetría, que es algo como lo que vemos en la imagen. Bueno, ahora para tener unas definiciones claras, el campo visual es la extensión de un área visible para un individuo durante la fijación constante del ojo en cualquier mirada o dirección de la mirada. Es también conocida como colina de la visión, como lo vemos en esta imagen, o isla de la visión, considerando su aspecto tridimensional. El vértice de esa colina de visión es el área con mayor sensibilidad retiniana y en este caso va a representar la fobia. Y vemos cómo la sensibilidad va disminuyendo a medida que nos desplazamos hacia la periferia de la retina. El campo visual uniocular consiste en el campo central de 30 grados y se va a extender hacia los 60 grados, tanto superior como medialmente, como lo vemos en esta imagen. La extensión temporal puede ser de hasta 100 grados y la extensión inferior es incluso hasta los 80 grados. Los campos visuales binoculares se van a extender temporalmente hasta 200 grados con una superposición central de 120 grados y existe el punto ciego fisiológico que corresponde a la ubicación del disco óptico. Ese punto ciego se ubica en una posición entre 10 y 20 grados en el sentido temporal del punto de fijación. Ahora vamos a mencionar los tipos de perimetría. Existe en primer lugar la perimetría cinética. En esta, el examinador realiza activamente la prueba donde mueve el objeto en un arco y el paciente responde localizando el objeto cuando entra a su campo visual. En esta prueba, la intensidad del objeto permanece igual durante toda la prueba, mientras que el color o el tamaño del estímulo son los que pueden variar. Por lo tanto, esta prueba es útil para evaluar la extensión bidimensional del campo visual. El perímetro cinético comúnmente utilizado es el perímetro de Goldman, que es el que vemos en esta imagen. Entonces, aquí se va a mover un estímulo de intensidad constante a una velocidad estandarizada y el técnico es quien va registrando el mapa de contorno del campo visual y es por eso que se dice pues, que se hace de manera manual. Esta prueba, el problema que representa es que tiene una doble subjetividad tanto del técnico como de la persona que se está evaluando. En cuanto a la perimetría estática, que es el otro tipo, esta ya es una prueba automatizada.
Aquí la máquina presenta un estímulo de un tamaño particular, pero con intensidad variable en varios lugares pues, del perímetro. El paciente responde presionando un botón cuando visualiza ese estímulo particular. Esta prueba mide la profundidad del defecto en varios lugares del campo visual con una red establecida de puntos, lo que vamos a ver como una escala de grises, que es la imagen de la izquierda. Entre más alta es el área evaluada, más claro es el gris de la representación. Los números mayores pues son mayores en el centro y van disminuyendo hacia la periferia. Los perímetros estáticos comúnmente utilizados son el de Humphrey y el Octo. Una definición también muy importante a la hora de hablar sobre campos visuales es la sensibilidad a la luz. Entonces, la medición de la sensibilidad de la retina a la luz se muestra en un lugar determinado en la impresión del campo visual. Esta va a ser máxima en la fóvea y luego se va reduciendo hacia la periferia. Los apostilbios son una medida de luminosidad y se da en candelas por metro cuadrado. A esta luminosidad se le van a colocar filtros de atenuación expresada en unidades logarítmicas o decibeles. El decibel entonces será la representación logarítmica de la intensidad del estímulo luminoso. Por ejemplo, si se colocan 10 decibeles, quiere decir que se atenúa un 10% la intensidad de la original, o sea, 1000 apostilbios. Cuando tengo 20 decibeles, ya no es una décima, sino 1 dividido entre 100, es decir, 100 apostilbios de iluminación. 0 decibeles sin atenuación equivale a 10.000 apostilbios. Una unidad logarítmica va a equivaler a 10 decibeles. Esto lo que quiere decir es que los decibeles son una unidad logarítmica de filtros que se le colocan a la iluminación. Y mientras más alto el decibel, como lo vemos aquí, menor es la iluminación de la luz. Quiere decir que, por ejemplo, una iluminación de 30, la luz va a estar casi apagada. En cambio, con una sensibilidad de 10, la luz va a estar con alta luminosidad. Esta tiene una correlación directa con la sensibilidad. Entonces, 0 decibeles representan el estímulo de luz más brillantes, como lo vemos en la imagen, y 50 representan un estímulo más tenue. Por lo tanto, un estímulo de 0 decibeles será visible en un punto de la retina con la sensibilidad más baja. Es decir, se requiere mucha luz para que sea captado y en el caso contrario. Los factores que interfieren con la campimetría son, por ejemplo, el tipo de estímulo. El más usado es un estímulo blanco sobre un fondo blanco, que es la perimetría acromática estándar. Otra alternativa puede mostrar un estímulo de color sobre un fondo blanco. También existe un estímulo azul sobre un fondo amarillo, que es la perimetría automatizada de longitud de onda corta o SWAP, o también sobre un fondo blanco. En algunos estudios se dice que ese estímulo de la prueba de SWAP se dirige a un subconjunto de células ganglionares de la retina que se ven afectadas antes en el glaucoma, aunque esto todavía es discutible y se necesita más investigación. Otros factores que interfieren son el tamaño del estímulo. Hay 5 tamaños diferentes que se pueden usar. El tamaño más pequeño es de 0.0655 milímetros cuadrados y subtiende un arco de 6 minutos, mientras que el tamaño más grande es de 64 milímetros cuadrados y subtiende un arco de 1.7 grados. El tamaño más utilizado es de 4 milímetros, que subtiende un ángulo de 0.43 grados en la retina. Otro factor que influye es la duración del estímulo. Aquí convencionalmente el usado en Humphrey es de 0.2 segundos. Y otro factor es la iluminación de fondo. La iluminación de fondo uniforme generalmente es de 31,4 apostilbios y con esta el ojo sí se estimula mínimamente y la visibilidad del estímulo va a depender del cambio en el contraste en el que brille. Otra definición muy importante va a ser el umbral.
Esta es la intensidad del estímulo luminoso que cuando se presenta en un lugar determinado en número de veces es detectado por el punto retiniano correspondiente al menos el 50% de las veces. El umbral puede medirse, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Entonces, el umbral se puede medir usando un método que es el método de la escalera, que es 4-2-1. Es decir, si el estímulo inicial no se ve, entonces la intensidad del estímulo se aumenta en pasos de 4 decibeles hasta que se vea. Una vez sea visible, la intensidad se reduce en pasos de 2 decibeles hasta que vuelva a ser invisible. Luego se aumenta la intensidad en 1 decibel hasta que se visualiza nuevamente y esa va a ser la lectura final del decibel, que es el umbral. Alternativamente, la intensidad de un estímulo visto se reduce en 4 decibeles hasta que deja de ser visible y luego la intensidad se incrementa en 2 decibeles hasta que se ve y luego la intensidad se reduce nuevamente en 1 decibel hasta que no se ve. Si el umbral en cada punto de la retina se evaluara en pasos, por ejemplo, de 1 decibel, llevaría muchísimo tiempo y todo este proceso cansaría fácilmente al paciente y es por eso que se ha implementado el método de la escalera. Aquí, un estímulo supraumbral es percibido más o igual del 95% del tiempo y un estímulo infraumbral va a ser percibido menor al 5% del tiempo. Targets más oscuros tienen decibeles más altos. Basados en este concepto, existen varios tipos de estrategias de los campos visuales. Estos son algoritmos de prueba que se utilizan para que no lleve demasiado tiempo y estos resultados no se vean afectados por la fatiga del paciente. Entonces tenemos el supraumbral. Este va a ser útil como prueba de screening, pero en muchas ocasiones algunas alteraciones o escotomas pasan desapercibidos en el campo visual debido a que son estímulos fácilmente percibibles por la mayoría de la población. Estímulos de luminancia por encima de los niveles normales de umbral, o sea que están percibidos más del 95%. Y aquí el umbral es establecido por el dispositivo según la edad de la persona. El siguiente es el umbral completo. Esta es la determinación del valor de luminancia umbral en diversas localizaciones y su comparación con valores normales para cada edad. Estos indican la profundidad de un escotoma y por lo tanto nos permite hacer una caracterización más precisa de lo que es un escotoma y de su localización. Esta se da una estrategia de escalonamiento y este precisamente es el problema ya que toma mucho tiempo para la realización. Esta entonces va a ser una prueba mucho más prolongada y más detallada. En la estrategia CITA, esta fue desarrollada más o menos en los años 90. Esta tiene mayor eficiencia sin detrimento de la precisión. Es decir, lo que buscaba era reducir el tiempo que tomaba la prueba sin que se viera afectada la especificidad de la misma. Esta utiliza una inferencia bayesiana. ¿Qué quiere decir esto? Que es una estrategia estadística para inferir la probabilidad de que una hipótesis sea cierta. Entonces, lo que hace aquí el algoritmo es basarse en probabilidades para planear una respuesta esperada del paciente según los datos que genere la prueba. De esta manera, esta estrategia CITA va cambiando la forma como evalúa el campo visual dependiendo de las respuestas que da el paciente y su base normativa. Aquí el umbral es calculado mediante bases de datos de campos visuales normales y glaucomatosos y es importante recalcar que la estrategia CITA fue creada exclusivamente para evaluar al paciente con glaucoma, por lo que si queremos evaluar el campo visual de otro tipo de patologías, se recomienda utilizar otras estrategias. La estrategia CITA está disponible en los perímetros de Humphrey y Octopus. Esta reduce significativamente el tiempo de la prueba, como ya lo mencionamos, y existe el CITA estándar, que esta se demora más o menos 7 minutos por ojo y esta es útil para glaucoma y también para evaluar su progresión.
También existe el cita fast. Esta se tarda aproximadamente 4 minutos por ojo y es útil para un screening de glaucoma porque usa un umbral más alto. Otra definición importante en cuanto a campos visuales será el área estudiada. Entonces, para reducir el tiempo necesario para la prueba y permitir que el paciente realice la prueba con mayor atención, se comprueba la sensibilidad retiniana de un número limitado de puntos en la retina. En cuanto al analizador de Humphrey Field Analyzer, aquí la ubicación y el patrón de los puntos probados en la retina se deciden mediante los diferentes programas disponibles en la máquina. Esta tiene disponibilidad del 30.2, del 24.2, el 10.2 y el programa macular. Aquí en esta imagen entonces podemos ver los diferentes puntos. Tenemos el 30.2, esta es la prueba del campo central de 30 grados de la retina con la fóvea como punto de fijación. Esto da una impresión redonda con 30 grados alrededor de la fóvea y aquí el dígito 2 en esta prueba denota que los puntos no están ubicados exactamente en la línea media vertical u horizontal. Tenemos también la prueba 24.2. Esta es un subconjunto de la 30.2 y de hecho es la que más se utiliza. Aquí se eliminan los puntos más externos y se conservan 2 puntos nasales. Esta prueba usa 54 puntos y esta se recomienda sobre todo en personas mayores, ya que reduce el tiempo necesario para la prueba. Y a su vez también es capaz de reducir el número de falsos negativos debido al cansancio del paciente, ya que esos puntos exteriores son los últimos en testearse. Hablando ya de la prueba 10.2, esta prueba, los 10 grados centrales de la retina, consta de 68 puntos muy próximos, más o menos con una distancia de 2 grados entre dos puntos, y esto significa que un círculo con un radio de 1 grado es el área de la retina que permanece sin evaluar entre 4 puntos. Entonces, como ya mencionamos, el 24.2 elimina puntos más externos, por lo tanto toma menos tiempo y es el más usado. Y cuando tenemos defectos cercanos a la fijación, la prueba que más se recomienda sería la prueba de 10.2. En cuanto a las indicaciones del campo visual, está el diagnóstico y progresión de glaucoma. También nos sirve para evaluar condiciones neurológicas relacionadas con la vía visual, también para documentación del defecto de campo y evaluación de la progresión de enfermedades de la retina, como lo son la retinitis pigmentosa y alteraciones inflamatorias como la corioretinopatía en perdigones. También se usa para el certificado de discapacidad visual o licencia de conducir, para la definición legal de ceguera y también para la evaluación de pérdida visual inexplicable. Bueno, antes de irnos a la lectura como tal del campo visual, vamos a definir entonces qué es un escotoma. El escotoma va a ser un déficit del campo visual que lo va a expresar el paciente generalmente como una mancha oscura. Según el estudio de tratamiento de hipertensión ocular, entonces tiene que cumplir los siguientes criterios: que esté presente en 3 exámenes seguidos y que en el gráfico de desviación modelo haya presencia de al menos 3 puntos antiguos anormales con una P menor al 5%, que es la que vemos aquí a la izquierda, con al menos un punto de esos con una P menor al 1%. Ahora ya vamos a hablar acerca de la interpretación de la perimetría automatizada. De esta manera es como nosotros recibiremos un informe de campo visual automatizado, pero para facilitar su comprensión lo podemos dividir en 8 zonas. Entonces, en la zona 1, que es la que vemos en esta sección, aquí vamos a ver información del paciente, como el nombre, la fecha de nacimiento, la agudeza visual, la corrección refractiva utilizada por el paciente para realizar la prueba y el diámetro de la pupila.
Aquí en este punto es muy importante ingresar correctamente la fecha de nacimiento del paciente, ya que los datos se van a comparar con la base de datos normativa de su grupo de edad. En cuanto al tamaño de la pupila, también es importante, esta debe ser de al menos 2,5 o 3 milímetros o el mismo que la prueba campimétrica anterior. También es muy importante la corrección refractiva del paciente, igual que su adición cercana. Y se dice incluso que un error de refracción de una dioptría provoca una depresión generalizada de la sensibilidad que puede convertirse en una causa de diagnósticos erróneos. En esta zona también nos brinda información sobre el patrón de la prueba realizado, en este caso un 24-2, y también la estrategia utilizada y el objetivo de fijación. En cuanto a la zona 2, vamos a tener entonces el umbral foveal e índices de fiabilidad. El umbral foveal, que es el que señala aquí la flecha, debe corresponder con la agudeza visual del paciente. Una buena agudeza visual con un umbral foveal menor indicaría un daño en la fóvea y por el contrario, una mala agudeza visual con un umbral foveal bueno indicaría un error refractivo que probablemente no ha sido corregido antes de realizar la prueba. Para que esta sea adecuada debe ser alrededor de 30 decibeles. En esta zona también se mencionan los índices de fiabilidad. El primero son las pérdidas de fijación. Esto se refiere al número de veces que el paciente mueve la fijación. Es decir, que se supone que el paciente debe mantener la fijación en el objeto de fijación durante toda la prueba, lo que significa que la ubicación de la mancha ciega debe permanecer constante. Lo que hace la máquina después de localizar el punto ciego es que presenta aleatoriamente un estímulo en ese punto más adelante durante la prueba. La respuesta a ese estímulo significaría que el paciente ha movido la fijación. La máquina lo comprueba varias veces y la presencia más o menos de más de 25% de pérdidas de fijación indica una confiabilidad eficiente del informe de campimetría. En cuanto a los falsos positivos, se van a registrar cuando el paciente responde sin un estímulo presentado. En esto se aceptan hasta un 15% y su exceso enmascara defectos subyacentes del campo visual. Y el otro son los falsos negativos. Estos se presentan cuando el paciente, por el contrario, no responde a un estímulo de mayor intensidad presentado en el mismo lugar donde anteriormente el paciente habría respondido a un estímulo de menor intensidad. Más del 20% en este caso sugieren una confiabilidad eficiente. Siguiendo con la zona 3, se encuentra la escala numérica y de grises. Esta es una representación codificada por colores y la sensibilidad de la retina del paciente. Esta no se utiliza en general para la interpretación final, pero es útil en la educación del paciente. Los valores más cercanos a 0 decibeles se van a ilustrar como puntos negros de distintos tonos, mientras que los valores cercanos a 50 decibeles se ilustran como puntos blancos. Los puntos con una sensibilidad superior a 40 decibeles se ven como esputomas blancos en la escala de grises y estos requieren una interpretación cuidadosa. Por lo general se dice que indican un paciente que ha respondido sin ver el estímulo, es decir, un falso positivo. La escala de grises es útil a la hora de comparar los campos de un paciente durante el seguimiento, nos da un vistazo general de la progresión, tanto en extensión como en profundidad. También vemos aquí la mancha ciega fisiológica, que es el área oscura en el campo temporal, y en este caso los saltos se dan cada 5 decibeles, y por eso con este mapa es que no se da la interpretación. En cuanto a la zona 4, tenemos el gráfico numérico de desviación total y de probabilidad de desviación total. El numérico nos va a indicar la profundidad del defecto del campo
Este compara el valor del decibel del paciente en todos los puntos de la retina analizados con los datos almacenados en la máquina para ese mismo grupo de edad. El 95% superior de estos valores se toma arbitrariamente como normal y el 5% inferior se considera anormal. Es decir, que no todos estos nos van a indicar enfermedad. Esta comparación proporciona la cantidad de desviación de la sensibilidad de la retina con respecto a lo normal en cada punto analizado. 0 significa que no hay desviación de lo normal y los valores negativos indican una disminución de la sensibilidad. Entre más altos indican una peor sensibilidad y los que aparecen sin signos indican una mejor sensibilidad. Estos datos también se utilizan para calcular el índice de desviación media y el índice de desviación estándar del patrón. Estos números son los que se representan en el gráfico codificado por colores con tonos claros a oscuros que van a representar valores en P, que es el que vemos en la parte inferior, desde menos del 5% hasta menores del 0.5%. Esto lo que nos va a demostrar es la extensión o el patrón del defecto del campo. En cuanto a la zona 5, nos muestra el gráfico numérico de desviación modelo y de probabilidad de desviación modelo. Estos demuestran la presencia de defectos de campo localizados y su patrón. Para calcularlos, los valores del gráfico numérico total se organizan cronológicamente y se anota el séptimo mejor punto de estos. Una cantidad en el rango de este valor se deduce de todos los valores en el gráfico numérico de la desviación total. Esto proporciona el gráfico de desviación del patrón corregido para la depresión generalizada en la sensibilidad de la retina, para resaltar una depresión localizada subyacente en el campo. Este es muy importante ya que además remueve zonas de pérdida difusa. Aquí también todos los índices tienen un valor de P que indica la probabilidad de ese hallazgo particular en una población normal. Un valor inferior al 5% indica una probabilidad del 5% o menos de que el índice tenga ese valor específico en la población normal. Ningún valor P delante del índice significaría un valor normal de ese índice global. En la zona 6 tenemos los índices globales. Iniciamos con la desviación media. Este es el promedio de todos los valores del gráfico numérico de desviación total. Suele tener un valor negativo. Se dice que es normal cuando va de menos 2 a más 2 decibeles con una P mayor al 5%. Aquí los defectos del campo generalizados o un glaucoma muy avanzado tendrán índice de desviación media absoluta más alto. Sin embargo, los defectos de campo localizados están enmascarados y tienen un índice de desviación media baja. Un índice de desviación media positivo debe evaluarse con precaución, ya que significaría una sensibilidad retiniana superior a la normal y en estos casos se deben valorar los falsos positivos. En cuanto a la desviación estándar del patrón, esta indica una desviación en la forma de esa isla de la visión. Tiene un signo positivo, se dice que es normal cuando va de 0 a 3 decibeles. Aquí valores bajos nos pueden indicar una pérdida generalizada de la sensibilidad y valores altos presencia de defectos localizados y profundos como escotomas. Este es un índice útil para diagnosticar casos de glaucoma precoz, pero pierde su valor en defectos avanzados. Aquí tenemos también la interpretación de los índices globales. Tenemos la desviación media disminuida con una PSD normal o baja. ¿Esto qué nos puede indicar? Que hay una alteración generalizada de la sensibilidad. Esto puede ocurrir por varias causas, entre ellas opacidad de medios, pupila pequeña. El otro caso hipotético es que tengamos una desviación media disminuida con un PSD alto.
Aquí nos va a indicar una alteración de la sensibilidad con presencia de defectos localizados y esto puede ser sugerente de un daño glaucomatoso. Y el otro escenario es que tengamos una desviación media muy elevada, que significa que el paciente es un happy trigger. Esto quiere decir que se presentan muchos falsos positivos. En la zona 6 también tenemos el índice del campo visual. Esta representa la cantidad de visión comparada con un sujeto normal para su edad que tiene un paciente. Esto es importante saber que sea de manera cualitativa, es decir, en este le dan más valor a las pérdidas centrales que a las periféricas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo normal del BFI es que sea del 100%, por lo que si a un paciente le sale un BFI del 50%, su campo visual está muy comprometido. Y si, por ejemplo, tiene un 95 o un 96%, como en este caso, indica que hay poco compromiso del campo visual. Este fue diseñado especialmente para indicar la cantidad de pérdida de células ganglionares. Un 0% también nos indica un campo terminal y un 100%, como ya lo mencioné, un campo normal. En la zona 7 también tenemos la prueba de mi campo para glaucoma. Lo que hace esta prueba es compararme la parte superior de la retina con la parte inferior. Y entonces aquí vemos las imágenes en espejos. Vemos, por ejemplo, que 3A se compara con 3B y así sucesivamente. ¿Y esto por qué lo hace de esta manera? Porque recordemos que el glaucoma es una enfermedad asimétrica. Entonces, si tenemos una alteración en la parte superior, no quiere decir que la vayamos a tener también en la parte inferior. En esta prueba de mi campo para glaucoma, después de compararme la parte superior con la inferior de ambos ojos, me va a dar una posibilidad de 5 resultados. Nos menciona fuera de límites normales en el 1%, caso dudoso, menos del 3% de la población, una reducción generalizada de la sensibilidad, puede también reportarlo como normal o una sensibilidad anormalmente alta, es decir, que hay falsos positivos elevados. El gaze tracking, este es el seguimiento de la mirada. Este se ve representado por una gráfica lineal para que sea más confiable. Y esta línea debe ser lo más homogénea posible. Esta mide la desviación en grados, monitorea la posición de la mirada en cada estímulo luminoso. La parte superior nos va a indicar las pérdidas de fijación del paciente durante el examen y la parte inferior el parpadeo. Aquí la máquina da un estímulo en donde debería estar, por ejemplo, la mancha ciega y si el paciente lo detecta, su mirada está descentrada, como ya lo mencionamos. Se mencionan también varios tipos de pérdidas del campo visual. Hay una gran variabilidad de efectos, entre ellos la depresión, el aumento de la mancha ciega, también aparición de escotomas, defectos altitudinales, cuña temporal y también en fase terminal. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. En cuanto a la depresión generalizada, hay una pérdida global de la sensibilidad del campo visual y aunque es común encontrarse con informes de campos visuales así, este es realmente poco específico para glaucoma. Puede ser un signo temprano de glaucoma, pero también puede verse producto de otras condiciones como opacidad de medios, miosis alta, alta fórmula de refracción, incluso en casos pues, de procesos de envejecimiento. Este puede darse previo a defectos localizados o concomitante a defectos localizados. Entonces, si nos llega un paciente con un campo visual como este, lo primero que vamos a pensar es que el paciente, por ejemplo, tiene una catarata. No es normal que el glaucoma por sí solo nos lleve a una depresión tan generalizada del campo visual por sí solo. En cuanto al aumento de la mancha ciega, este puede ser un cambio inespecífico en fases tempranas de la enfermedad. Se puede generar un defecto arqueado temprano que se conecta con la mancha ciega y una elongación vertical de la mancha ciega puede formar el escotoma de Seidel
que es el que se ve aquí en la parte inferior. En cuanto al escalón nasal, es muy típico en glaucoma. Es un defecto más temprano que se puede dar en el 7% de los pacientes. Se puede dar incluso en las fases iniciales como avanzadas y se ve en el campo visual como una depresión relativa de un hemicampo comparado con el otro y respeta ese rafeo horizontal. En cuanto al escotoma paracentral o secocentral, este es un signo de daño glaucomatoso localizado temprano. Indica una pérdida de visión relativa o absoluta dentro de los 10 grados centrales del campo visual. Puede presentarse de forma aislada o múltiple y con el aumento y el progreso de la enfermedad pueden generar un escotoma arqueado. En cuanto al escotoma arqueado o de Verroon, aquí hay un defecto completo, como vemos aquí, de todo el haz de fibras nerviosas. Es un hallazgo clásico en glaucoma de etapa media a tardía. Inicia próximo a la mancha ciega y se arquea alrededor del punto de fijación. Este termina abruptamente en un meridiano horizontal o en el rafé horizontal. En cuanto al defecto altitudinal, indica un daño glaucomatoso que es moderado a severo. Como vemos aquí en esta imagen, se va a comprometer todo un hemicampo y respeta ese meridiano horizontal. En cuanto a la cuña temporal, este es un hallazgo aislado y se puede asociar también a otros defectos. Y este lo podemos evidenciar en cualquier etapa de la enfermedad. En cuanto a la fase terminal, aquí va a haber destrucción de los axones, tanto del polo superior como inferior. El área del campo visual afectada completamente, es completamente ciega y esta es independientemente del brillo y el tamaño del estímulo. Aquí la sensibilidad a la luz se ve reducida en la periferia del campo visual hasta el punto de que los estímulos no son visibles. Y eso sería todo por la charla de hoy. Y la siguiente ya se va a continuar pues con los hallazgos del campo visual típicos en glaucoma. ¿Cómo así? No, pues tú hablaste de los hallazgos típicos en glaucoma, lo que acabas de hablar. Sí, pero la otra ya es más específico y ya también indicando los patrones de progresión y todo. Eso, los análisis de seguimiento para Exacto. comparar campos visuales entre sí, sí. Ujú. Ah, de esto lo estamos haciendo cada semestre y es duro entender la primera parte con los decibeles, con los apostibeles, pero la realidad es que una vez entendido eso, uno puede manejar el examen de campo visual muy bien y darle la confiabilidad que se merece, porque es la prueba gol estándar en el mundo para evaluar el paciente, el daño glaucomatoso en los pacientes a nivel funcional. Como pueden ver, existen unos índices de confiabilidad y unos índices globales de confiabilidades evalúan el paciente como tal y los índices globales evalúan el resultado del examen para ese paciente. Aún así, tenemos muchas campos visuales que no son confiables y se dice que en términos generales un paciente, los gringos dicen eso, pues que hacen tan fácil campos visuales con el costo que significa que solamente se debe dar crédito a un paciente que en su tercero, cuarto o quinto campo visual. Pues no es tan así, pero más bien la interpretación en nuestro medio es que el primer campo visual no necesariamente debe ser tenido en cuenta en forma total para tomar decisiones, porque muchas veces
el siguiente campo visual, como lo vas a ver en los análisis de seguimiento, sale normal y no sale anormal como salió el primer campo visual. Esa es la recomendación que yo quiero decir. Lo otro es que me gustaría que en la próxima presentación hables de la estrategia Cita Faster, Ah, perfecto. porque esa es la que se está imponiendo ahorita y acabo yo de validar que en la clínica ya todos los campímetros tienen Cita Faster, entonces se deben ordenar el Cita Faster para porque es la última estrategia que salió al mercado. ¿Vale? Perfecto, doctor. Carlos, ¿tienes algún comentario? No, muy buena charla. Esa es una charla compleja, ¿no? Entender campo visual no es fácil, tiene muchas cositas, pero me parece que lo manejaste muy bien en el sentido de establecer pues como niveles. Eso me gustó mucho porque mentalmente uno va creando como un esquema pues adecuado para la lectura. Ya al final del día, cuando uno le coge el tirito, uno casi que mira bien los datos, mira confiabilidad, mira refracción y de una vez ya mira cómo está la desviación patrón y los índices. Pero de eso se da, es importante uno hacer un checklist uno a uno. ¿Tiene refracción? Sí. ¿Está adecuada? Sí. La edad, sí. El nombre, sí. El índice, o sea, todo para que sea algo apropiado, ¿no? Y lo otro es si la otra semana puedes traer casitos para mirar de pronto estructura, función, punticos Sí, del nervio aunque yo creo que óptico. hay un taller también de... Ah, bueno, si hay un taller más adelante, entonces lo Sí, dejamos para el taller. exacto. Ajá. Ya miramos eso. Y sobre todo, progresión, que tengas bien los artículos sobre progresión, lo que ha salido, los análisis que hay al respecto, trend-based, pues, event-based, todas las cositas porque realmente el tema aquí más que el diagnóstico es documentar progresión, porque Ujú. eso depende muchas veces que un paciente se opere o no se opere. Es importantísimo, claro para la próxima reunión. Perfecto, doctor. Pero muy Sí, la bien, primera súper. reunión sí, ya. Ujú. Jonathan, quisieras como compartir algo, ¿qué opinas? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. No, pues a mí me parece muy importante los campos, es que nos sirven mucho para ver la severidad del glaucoma, ¿ya? Entonces, o sea, no se guíen por el primer campo, pero después ya cuando tengan unos campos que más o menos sepan que son confiables, la desviación media y el BFI nos permite saber si estamos frente a un glaucoma leve, si estamos ante un glaucoma preperimétrico, moderado o avanzado. Y eso también nos sirve, pues, de pronto en lugares, por ejemplo, cuando están viendo pacientes de EPS o algo así, que de pronto no nos permitan eh, fácil sacar una piometa, sí nos permite sacar una piometa en estos pacientes de EPS, pues, o sea, si tienen un glaucoma leve, intentar que la presión sea por debajo de 18, moderado 16-14 y avanzado por debajo de 12. Eso nos sirve muchísimo. Y lo otro es que hay veces veo, yo por ejemplo, pues que trabajo mucho, pues ahorita pues con EPS y durante el fellow, es que los campos visuales pues no los anotan, como que no colocan nada. Entonces pues intenten en su práctica siempre intentar tener un orden, si el campo visual es confiable, no es confiable, anotar la parte foveal, el DM, el BFI, la prueba de mi campo y los hallazgos se encuentren en la desviación modelo, ya que si el paciente se le olvida en lo que sea, pues nos permite tener como un seguimiento que finalmente es lo más importante para saber si ese paciente está progresando o no está progresando y así tomar conductas adecuadas con el paciente. Gracias, doctor. También yo quiero insistir en que todos los residentes pasen por campos visuales. Miren cómo se hace el campo visual, Juliana. Ve y hazte un campo visual para que veas lo difícil que es hacer un buen campo visual. Eso uno dice, ¿por qué no colabora el paciente? Es que no colabora. Hágase el campo visual. Es una prueba que no es fácil. Es cansona a morir. Yo me hago campos visuales cada año y me salen bien, pues porque yo sé precisamente qué es lo que necesito. La otra cosa es lo que dijo Jonathan, me parece muy importante establecer
la severidad del daño en el campo visual, la severidad del daño en el funcional, de acuerdo a los hallazgos en el campo visual. Pero yo quiero enfatizar, porque yo siempre lo digo, la severidad de la glaucoma no corresponde a la severidad en el campo visual. Quiero decir, aunque hay unos parámetros de Hodap y Anderson viejos para calificar un defecto en el campo visual según la desviación media en leve, moderado y severo, eso califica el defecto en el campo visual. Más, sin embargo, para mí, cualquier defecto en el campo visual significa un daño severo estructuralmente hablando. Y de eso se ha hablado mucho, porque antes se decía que cualquier defecto en el campo visual se aparece si más del 50% de las fibras de las células ganglionares se han perdido. Antes se decía eso, ahora no se dice tanto, pero sí se dice que un buen porcentaje de las fibras y de las células ganglionares se han perdido, y habla más o menos de un 20, 25, 30% cuando empiezan a aparecer los defectos en el campo visual. Entonces, yo he insistido en que defecto en el campo visual leve no significa glaucoma leve. Cualquier defecto en el campo visual para mí es grave, para mí. No sé qué opina Carlos. Y, no, y de hecho, entre más avance la tecnología estructural, entre más el OCT tenga toda esta predicción que tiene, el complejo ganglionar y todo eso, el concepto de glaucoma preperimétrico mucho más preciso. Entonces, por ejemplo, Claro. uno ve una tomografía donde puede que el campo por meridiano sea normal, pero el mapa por desviaciones tiene un defecto, el mapa por altura tiene un defecto, o el complejo ganglionar tiene una situación. Entonces, es decir, aquí se trata es de diagnosticar tempranamente, atender tempranamente las cosas y obviamente pues tratar de controlarlas lo más pronto posible. Pero sí, es verdad, es decir, y uno inclusive uno lo ve en la práctica, uno ve personas con excavaciones de 0,9 y uno lo ve caminando normal, una vida normal, en cambio uno ve excavaciones menores y con un comportamiento eh, funcional visual muy diferente. O sea, no hay como una verdadera concordancia pues de lo uno con lo otro. Pero lo importante es eso, tratar de mirar lo mínimo de lo mínimo, el detalle. O sea, por ejemplo, el 10-2, como tú explicabas, Juliana, no es solamente para glaucomas avanzados. Glaucomas iniciales que tú haces un 10-2 y puedes encontrar un defecto que no lo encuentras en el 24-2. Que puede que se correlacione con el complejo ganglionar. Entonces, es como empezar a mirar y escarbar toda esa cantidad de detallitos. De acuerdo, sí. Bueno, los Muchas residentes tienen gracias. preguntas. ¿Hay preguntas? Bueno, cuando no hay preguntas, o entendieron todo o no entendieron nada. Una de las dos. Y con, Espero e- que sea la primera. y con ¿Listo? con este tema, No, yo creo que es algo de leer también, leer Sí, ah, sí, sí, sí. yo les y de digo una ver. cosa, yo esta charla la escucho, yo esta charla la escucho, la escucho, la escucho y siempre aprendo un detallito nuevo, siempre una cosita Sí, nueva, porque esto es de nunca acabar, esto es de nunca acabar, sí, esto así es es. Así es. muy Sí, interesante. así es. Sí. Bueno, Bueno, gracias, que estén bien. Muchas Muchas gracias. gracias, chao. Hasta chao, luego. chao.